Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de teletica.com. Susana Peña les saluda. Vamos a hacer un contacto con don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, para hablar de una campaña que acaba de lanzar esa institución llamada Juntos Prevenimos Mejor. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, don Alexander nos va a contar, pero para poner en contexto, podemos decir que hay 1.400 puntos, comunidades que han sido identificadas con algún nivel de amenaza por inundaciones o deslizamientos. Y es por eso que el trabajo conjunto de la comunidad puede ayudar a salvar muchas vidas en caso de que éstas se presenten. Muy buenas noches, don Alexander. Gracias, Susana. Muy buenas noches. Yo creo que lo último que usted ha mencionado es clave y, y además aprovecho el espacio también para saludar a todas las personas en las comunidades que siguen esta transmisión especial, como usted lo ha mencionado. Y justo eso que usted menciona es lo que nos lleva a utilizar ese eslogan, ese referente, juntos prevenimos mejor, porque es en las comunidades donde se construye eso que nosotros llamamos resiliencia, esa capacidad de enfrentar el desastre, de adaptarse al desastre, pero también un elemento importantísimo que es la prevención y la preparación frente a situaciones de emergencia por eventos extremos. La comunidad, por definición, es el primer respondedor, son las primeras personas que se ven afectadas y entre ese conjunto, ese conglomerado comunitario, es donde nos podemos organizar. Nos podemos organizar para proteger a las otras personas, para alertar a las otras personas, a las personas que viven en riesgo, para identificar cuáles son las zonas más peligrosas, quiénes son las personas vulnerables, pero también nos podemos organizar para denunciar las prácticas irregulares, el ocupamiento de las zonas de protección de los ríos, las prácticas, por ejemplo, de movimientos de tierra, de botar escombros en los ríos, todo esto que nos afecta y que posiblemente se convierte en factores detonantes de emergencias en las partes más bajas de las cuencas hidrográficas. Y también un elemento muy importante que es todo el tema de regulación del uso del territorio, que es muy necesario también llevarlo desde el nivel comunitario hasta el nivel de las municipalidades, que es donde se toman las decisiones y se ejecutan las normativas que permiten tener una ciudad más segura, un entorno más seguro. Don Alex, tal vez si podemos iniciar con este dato, son 1.400 comunidades que tienen algún nivel de amenaza. ¿Cuáles son tal vez o tienen identificado el número de las que están en una condición más crítica y qué tipo de amenazas se enfrentan? Sí, fundamentalmente estas 1.400 comunidades están referidas a zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. Tenemos desde comunidades pequeñas que están en torno a un deslizamiento o que viven cerca de una zona de socavamiento, por ejemplo, del río, donde está totalmente alterada la zona de protección del río, como por ejemplo la cuenca del río Cañas, que es bastante vulnerable, todos los asentamientos que están asentados en este sector al sur de San José, pero también tenemos comunidades como Parrita, como Matina, donde hay personas que viven prácticamente en la zona de protección del río o grandes comunidades como también estas últimas que he mencionado, y así podríamos seguir mencionando múltiples zonas, Ixaola y otras más de todo el territorio nacional que están asentadas y así están desde hace ya en algunos casos más de 200 años, en otros casos tal vez menos, pero que están asentadas en las llanuras de inundación del río. Esto nos genera, en relación con su pregunta, diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, tenemos aquellas comunidades que están metidas dentro de un deslizamiento activo, que ya estaban asentadas ahí, se generó ese deslizamiento. Otros casos, zonas que ya estaban identificadas como zonas con potencial riesgo y aún así se permitió que se asentaran comunidades y años después comienza a darse el movimiento de tierra y las afectaciones para las personas. También comunidades que están propensas a inundaciones por saturación de alcantarillados, por ejemplo, porque ya las tuberías que desaguan las ciudades están colapsadas y además tenemos demasiado techo, demasiado cemento, que hace que frente a eventos súbitos de lluvia intensa puedan no necesariamente responder adecuadamente estos sistemas de evacuación pluvial. Y tenemos otras zonas recurrentes de inundación
que son las que presentan inundaciones más pasivas, más lentas, ¿verdad? De desarrollo progresivo, donde después de varias horas de lluvia, una cantidad importante de precipitación que haya caído en una zona determinada, pues los ríos comienzan a tomar cauces antiguos, comienzan a llenar las planicies de inundación, sobre todo en las cuencas más bajas, y estas zonas pues también son las últimas que van teniendo el desagüe, por llamarlo de alguna forma, y pasan a veces varios días o varias semanas. Casos, por ejemplo, como el que vimos hace unos 3 meses en Turrialba, pues también son casos donde tenemos infraestructura habitacional, infraestructura pública, infraestructura privada, que está prácticamente cerrando el cauce del río, invadiendo la zona de protección y frente a eventos climáticos extremos, que además, por las características de nuestra región, tienden a ser recurrentes, se presentan estas serias afectaciones en las comunidades vulnerables. Don Alex, si yo sé que vivo en una de estas comunidades, ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿A quién debería buscar? ¿Qué tipo de acciones tendríamos que tener definidas para tomar las mejores decisiones en caso de una emergencia? Bueno, parte de la campaña lo que busca es motivarnos a organizarnos en comunidad y de hecho usamos algunos ejemplos. Más de 460 intervenciones hemos hecho en diferentes comunidades para preparar a comités comunales de emergencia, a grupos organizados, asociaciones de desarrollo en las comunidades para que se ocupen de estos temas, que se ocupen de identificar las zonas de riesgo, de crear los mapas de amenaza, de crear los planes de preparación y también los grupos organizados que puedan vigilar las amenazas activas, que puedan informar, alertar a las poblaciones más vulnerables y que también puedan dar el auxilio cuando así se requiera. Estos grupos no solamente tienen que trabajar en esto que nosotros llamamos la respuesta. Como le decía antes, esos liderazgos comunitarios, por medio, por ejemplo, del síndico, de los regidores, de los representantes de la comunidad, también pueden llevar las inquietudes al gobierno local para que el Consejo Municipal y el gobierno local en su conjunto puedan también tomar decisiones de orden preventivo. Y esas decisiones de orden preventivo van desde las acciones básicas, como por ejemplo el mantenimiento de las obras hidráulicas, la limpieza de los cauces, el recolectar la basura que queda tirada en las calles y que después va a dar a las alcantarillas o se queda pegada en los puentes, hasta por ejemplo la vigilancia para que no se ocupen las zonas de protección de los ríos, para que no se desarrollen núcleos habitacionales en zonas propensas a deslizamiento y todos estos elementos que tienen que ver con la administración del territorio, es una competencia del orden municipal. ¿Cree usted que en estos tiempos de pandemia, pero también tiempos en los que uno no comparte mucho con su comunidad, con sus vecinos, hay menos compromiso o han notado que las comunidades están tal vez un poco menos organizadas? No, realmente hemos vivido tiempos muy difíciles y vamos a ver, aquí voy a hablar más en el plano personal que en mi rol de presidente de la Comisión de Emergencia. Pero yo en el plano personal, yo me siento muy orgulloso de la organización que tiene el país para enfrentar emergencias. Y lo dije ya hace casi un año, cuando justo conmemorábamos el primer año de estar en pandemia. La pandemia la pudimos enfrentar gracias a 3 pilares fundamentales: un sistema de salud robusto, de los mejores del mundo, un sistema de preparativos y atención de emergencias maduro, con mucha experiencia, con mucha organización en el nivel comunitario y una población informada que además tiene una cultura de prevención bastante importante. Esos 3 pilares nos permiten también enfrentar otras situaciones de emergencia. La pandemia nos ha separado físicamente, pero nos ha permitido tener actividades como la que usted y yo estamos teniendo hoy. Esta entrevista posiblemente sin pandemia se estaría desarrollando en un estudio, estaríamos nosotros en forma presencial. Y esto ha permitido que algunas actividades de los comités municipales y de los comités comunales no se interrumpieran. Pero también tenemos héroes y heroínas que desde la organización comunitaria no bajaron la guardia en ningún momento. Muchas veces incluso, y debemos decirlo así, cuando muchos funcionarios públicos estaban en teletrabajo, las organizaciones comunitarias recorrían la calle levantando listados, ayudando a personas para que pudieran tener la asistencia humanitaria,
entregando medicamentos, levantando listados de personas que estaban en situación difícil, creando censos, contactando personas que eran sospechosas de haber contraído el virus. Y además tuvimos que enfrentar varios episodios de inundación. Uno de ellos, la influencia del huracán ETA, que pasó frente a nosotros como tormenta tropical, que nos dejó prácticamente 2.000 personas que tuvimos, 2.500 personas que tuvimos que movilizar a albergues. Y ahí estuvieron esas comunidades organizadas, atendiendo los albergues, alertando, movilizando. Y de hecho no tuvimos un solo brote importante de COVID-19 en un albergue el año pasado, justo por este tiempo que estábamos atendiendo la tormenta tropical ETA. Entonces yo creo que más bien nos permitió estar ya prácticamente por 19, 20 meses, estar unidos, activos, atendiendo una emergencia, porque activamos los comités municipales de emergencia en sesión permanente prácticamente a partir del 16 de marzo, y esas sesiones han permanecido, y entonces esos comités han estado activos, funcionando. Yo creo que la pandemia más bien nos ha reforzado el esquema de preparativos y respuesta para emergencias. Por eso insistimos en la campaña, es lo que hemos observado, juntos prevenimos mejor, hemos estado juntos durante todo este periodo. Don Alex, como usted lo dice, durante esta pandemia hemos escuchado mucho la figura del Comité Local de Emergencias. También cada vez que hay inundaciones y se gestionan albergues y demás, siempre nos informan que ya los comités municipales están tomando las acciones. Pero tal vez no conocemos mucho de esta estructura. Tal vez si nos comenta quiénes la integran. ¿Está integrada durante todo el año, únicamente cuando se da una emergencia? ¿Cómo funciona? Los comités municipales de emergencia son las instancias de coordinación a nivel, digamos, de la cabecera de cantón. Lo coordina el alcalde o la alcaldesa municipal, o en algunos casos hay delegación a cualquiera de los vicealcaldes o vicealcaldesas, pero sí es una tarea de coordinación del gobierno local, es un esquema de integración de todas las instituciones públicas, del sector privado, de la organización comunitaria, para poder enfrentar las situaciones de emergencia y tomar las decisiones operativas que correspondan. Además de los comités municipales de emergencia, están los comités comunales. Hemos hecho, como le decía, unas 450, poquito más intervenciones en comités comunales. Hemos desarrollado proyectos, por ejemplo, en Guanacaste, en la zona norte, apoyados por Visión Mundial, por la Oficina para Atención de Desastres del Gobierno en el extranjero, perdón. La Oficina para la Atención de Desastres en el extranjero del Gobierno de los Estados Unidos, asimismo como otras organizaciones no gubernamentales con las que hemos operado el trabajo de capacitación de las comunidades. En otros lugares del país se trabaja, por ejemplo, en toda la preparación de tsunamis en conjunto con la Universidad Nacional, también a partir de la organización comunitaria, y esta organización comunitaria se vincula con el Comité Municipal de Emergencia. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me hacía hace un rato, de a quién debo recurrir, cuando una comunidad no está organizada, un distrito o un barrio, todas las cabeceras de cantón tienen su comité municipal de emergencia, pero si un distrito o un barrio no tiene identificado un comité comunal de emergencia, puede recurrir a las autoridades del comité municipal de emergencia, usualmente residen en la municipalidad de cada cantón, y ahí se les puede asesorar para conformar el comité comunal de emergencia. O bien, el comité, las formas de organización comunitaria también pueden comenzar a organizarse a partir de la información que tenemos disponible en nuestra página web. También podemos apoyarlos desde acá. No tenemos la capacidad de cubrir a todas las comunidades del país, porque son miles, pero sí podemos hacerlo a través de los comités municipales, o bien con la información que está disponible, y en algunos casos participando de actividades de capacitación que podemos organizar también en las regiones. En estas comunidades que han identificado que tienen algunas amenazas, ¿hay comités locales activos o precisamente por eso es el llamado, para que revisen internamente cómo están y puedan sumarse a esta labor? Sí, vamos a ver, tenemos un registro y podría haber más, ¿verdad? Porque al ser una organización comunal espontánea podría haber un subregistro. Pero digamos, tenemos un registro más o menos de 450 comunidades que están debidamente organizadas. Monitoreamos unos 100 deslizamientos, poco más de 100 deslizamientos que siempre tienen una persona que está ahí
permanentemente, un grupo de personas que están permanentemente en contacto con nuestros equipos de trabajo, que están observando, lo voy a decir tal cual es, están observando el cerro, lo que está pasando en los sitios de deslizamiento y que mantienen alguna forma de organización. Hay otras comunidades que, por ejemplo, no tienen un comité comunal de emergencia conformado, pero tienen líderes o lideresas que han recibido algún tipo de formación, que han participado de un proyecto y que eso les permite mantener un esquema de organización comunitaria. Lo hemos visto, por ejemplo, con el simulacro nacional de evacuación, donde las comunidades se han organizado y han evacuado. Pues no podemos decir que hemos llegado todavía a tener una evacuación del 100% de nuestra población, ¿verdad? Eso realmente sería un resultado ideal, eso es una meta que en algún momento pues, el sistema tendrá que tener, pero sí podemos ver una gran participación de múltiples personas que en los barrios se organizan y que eso va contagiando a otras personas para que pueda el país estar mejor preparado. Ese mensaje que posicionamos de que necesitamos estar juntos y juntas para prevenir mejor desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, desde nuestro municipio, es un mensaje fuerte, porque también tenemos que estar juntos como país, trabajando fuerte para poder enfrentar las situaciones de emergencia, incluida la pandemia que no hemos terminado. Tenemos que seguir trabajando muy fuerte en esto. Yo puedo ver la imagen de su equipo detrás con la mascarilla, cumpliendo los protocolos, trabajando y cumpliendo los protocolos de seguridad e higiene que son característicos, y ese es un mensaje de reconocimiento que también le doy a usted, a su equipo, a la producción, porque solo con ese ejemplo nosotros podemos realmente mover a más personas para que nos protejamos. Muchas gracias, don Alex. Tal vez para ir aterrizando un poco la importancia y que la gente realmente lo comprenda, ¿se podría de alguna forma ilustrar con una emergencia real que hayamos enfrentado como país el papel que han tenido estos grupos de vecinos en cuanto a la primera respuesta a una emergencia, que ha hecho tal vez la diferencia entre la vida y la muerte de las personas que estaban afectadas? En la campaña nosotros usamos 3 ejemplos de muchísimos que hay, ¿verdad? Pero en la campaña usamos 3 ejemplos. Un ejemplo de ellos es el de don Hernán en calle Jucó. Esta zona de calle Jucó es una zona que estuvo sometida, enfrentó un deslizamiento en el 2005, producto de múltiples deslizamientos que se presentaron entre el 2001 y el 2005 en Orosi. Calle Jucó estuvo involucrada en un deslizamiento y este deslizamiento lo que genera es una caída de materiales sobre un río que se llama la Quebrada Granados. Y en esa comunidad, don Hernán es un líder comunitario que desde en los últimos años se ha encargado de vigilar el deslizamiento, vigilar el río y administrar un sistema de alerta, ¿verdad?, que permite tener esa identificación con las comunidades. También utilizamos un ejemplo interesantísimo en la campaña, y refiero a estos 3, Susana, porque hay muchos, pero refiero a estos 3 porque están disponibles en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que es el de doña Alicia Bolívar. Ella forma parte de un grupo de trabajo en El Hotel. El Hotel es una comunidad de cañas en Bebedero de Cañas. Es la parte más baja de la cuenca del río Cañas. Es decir, uno pasa por Cañas y si va de aquí hacia Guanacaste, a la izquierda se mete en una entrada ahí del centro de Cañas y tiene que avanzar más o menos unos 30-40 minutos para llegar a la comunidad del Hotel. Es una parte muy plana que recibe todo el agua de la parte alta del río Cañas. Y ellos desde los finales de los 90 han estado organizados en un proyecto comunitario que forma parte de una red de alerta temprana, pero que ellos han tenido que además ingeniárselas para poder proteger sus viviendas, sus cultivos. Han hecho, además de toda la organización comunitaria, ellos han utilizado materiales reciclables, por ejemplo, para hacer barreras que no funcionan como un dique estructural diseñado con grandes elementos de ingeniería, pero que sí les permite, como todo dique,
tener el tiempo suficiente para activar sus planes de respuesta y protegerse en los sitios que han identificado como sitios seguros. Y una interesantísima, y aquí me interesa también reflejarlo, porque también usamos el ejemplo de personas que están organizadas en Alajuelita, en Acerrí, mediante un proyecto que se desarrolló, que lo que hacíamos era utilizar el modelo de organización comunitaria japonés para poder capacitar a líderes y lideresas en las comunidades en 5 cantones del sur de San José. Y tenemos el ejemplo de doña Susana Herrera en San Gabriel de Acerrí, de cómo ellos organizan a la comunidad para poder enfrentar las evacuaciones. Y hay un grupo de personas en Alajuelita también que durante el COVID forman parte de este proyecto como Asociación de Desarrollo, como Comité Comunal de Emergencia, que se integraron en apoyo al Ministerio de Salud y a la municipalidad para tener un centro comunitario de información. Y entonces ellos lo que hacían era que a partir de la información que el Ministerio de Salud daba, contactaban a las personas que habían tenido contacto directo, llamaban a las personas que habían tenido contacto directo con una persona positiva y le decía, mire, usted tuvo un contacto con una persona positiva, es necesario que si tiene síntomas, etcétera, en los próximos días presenta síntomas, que pueda recurrir a hacerse la prueba de COVID-19. Y esto ayudó muchísimo en ese seguimiento de los casos en los meses más complicados, sobre todo para el cantón de Alajuelita durante el 2020 en la atención de la pandemia. Esos son 4 ejemplos importantísimos de cómo esta organización comunitaria incide directamente en la atención de la emergencia, desarrolla lo que nosotros denominamos un trabajo humanitario de primera intervención para apoyar durante esta afectación que se pueda presentar por múltiples amenazas. Don Alex, para terminar, si una comunidad todavía no está organizada, ¿por qué este es un buen momento para iniciar? Tal vez si hablamos del contexto que estamos enfrentando y la importancia en ese contexto. Sí, nosotros mantenemos la activación durante todo el año. El periodo que estamos enfrentando ahorita, pues tradicionalmente es el periodo más lluvioso de nuestro país. Puede que aquí en el Valle Central nos parezca que el octubre estuvo muy seco, pero realmente en algunas otras zonas del país octubre ha pasado lloviendo y se han presentado inundaciones, se han presentado desbordamiento de ríos, pero tradicionalmente en nuestro país octubre, noviembre son las épocas más fuertes de lluvia, son las épocas incluso donde hemos tenido más influencia de fenómenos adversos como ciclones tropicales, sistemas de baja presión y otros. Y entonces por eso estamos recordando durante este periodo de octubre, noviembre, diciembre, recordando a la población esa importancia de la organización comunitaria y transmitiendo el mensaje de unirnos para prevenir mejor, de fortalecer ese enlace de esfuerzos, justamente en ese contexto que usted lo menciona, porque es el periodo más lluvioso. Venimos también para diciembre con el inicio del periodo lluvioso en el Caribe. Las inundaciones del Caribe pues también son eventos de gran impacto en nuestro país, y por eso reforzar en este momento ese mensaje para nosotros es clave. Y más bien yo quiero agradecer a usted por su espacio, a su programa, a la producción, al canal, por ese espacio que ustedes nos dan para transmitir el mensaje. Muchas gracias a usted, don Alex, por acompañarnos en esta transmisión. Tal vez un mensaje final para todos los que nos están viendo. Sí, muchas gracias. Mi mensaje es agradecer el esfuerzo que como costarricenses hemos venido desarrollando para seguir luchando contra la COVID-19, para prevenir más contagios. Estamos en este momento en una fase en la que podríamos decir que seguimos conquistando, ganando la batalla, pero que no hemos terminado, y que cualquier descuido en este momento puede ser catastrófico para las próximas semanas o los próximos meses. Que necesitamos mantener las medidas de protección individuales, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, que se están liberando medidas en términos de la movilidad, la reactivación del comercio, muy necesarias para poder seguir manteniendo ese balance, pero que la responsabilidad individual sigue estando ahí. Entender que en el contexto de la pandemia también tenemos inundaciones, tenemos deslizamientos, erupciones volcánicas, y que como comunidad solo juntas y juntos podemos estar más seguros, y por eso decimos juntos prevenimos mejor. Así que
Muchas gracias. Mi mensaje, mi agradecimiento por lo que cada una de las personas que están en este momento con nosotros ha hecho durante todo este periodo para dar seguridad y vida a otras personas. Muchas gracias. Esta entrevista era con don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Lo invitamos también para que la pueda repasar en nuestro sitio web y en nuestras plataformas de redes sociales. Buenas noches. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.